En el vídeo anterior os mostraba esta imagen de la Trinidad misericordiosa. El hombre herido por el pecado es llevado por el Hijo, por Dios Hijo, por Jesucristo, a los brazos amorosos del Padre para ser sanado con el Espíritu Santo presente y en el contexto de la Iglesia representada por esta cantidad de granos de trigos, cada uno de los cuales es uno de nosotros. Bien, y tomamos como base la parábola del Hijo Pródigo para explicar que Jesucristo daba respuesta a un tema que estudiaban los maestros de la ley judíos. ¿Quién es el prójimo? Llegábamos a la conclusión de que el sentido literal nos lleva a entender la intención del autor. ¿Qué quería explicar el autor con este texto, con esta parábola? Pues que la caridad se ejerce con cualquiera que lo necesite. Y vamos a pasar a la analogía de la fe. La analogía que es la que nos hace evitar que haya contradicciones, interpretaciones contradictorias. La Biblia, las Escrituras, constituyen una única escritura. Tengamos presente entonces el principio de unicidad. Existe una sola escritura. Cualquier libro que leamos, sea el Génesis, sea uno de los libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, libros poéticos, evangelios, apocalipsis, hechos, cartas, todos forman una sola escritura y tienen un único autor en definitiva, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay interpretaciones contradictorias que se desmientan una a la otra, rompemos el principio de unidad. Por eso es necesaria la analogía de la fe. Vamos a entender, vamos a procurarlo, vamos a aplicarla con esta parábola del Hijo Pródigo. Hay una cosa, un primer detalle que nos llama la atención. Este hombre que es asaltado y herido se encontraba en el camino de Jerusalén a Jericó. Hagamos memoria. Vámonos a la conquista de la tierra prometida. ¿Cuál es la primera ciudad conquistada? Jericó. Bajo el mando de Josué. ¿Cuál es la última ciudad conquistada? Jerusalén, por parte de David. Jerusalén, Jericó responden a un acontecimiento histórico importantísimo para Israel, conquista de la tierra, y nos ponen al mismo tiempo frente al camino de la historia. Nos recuerdan algo histórico, hechos históricos. Vamos a tener en cuenta lo que ya hemos explicado. Hemos dicho que el cristianismo es religión histórica, pero el judaísmo también es religión histórica. Se basa fundamentalmente en contar hechos que han ocurrido. Bien, nos vamos de todas maneras a este dato. Entre Jerusalén y Jericó nos habla del camino de la historia. Segundo elemento, el hombre asaltado. Un judío puede representar a Israel, pero también puede representar a la humanidad entera, que es lo que parece dar a entender Jesucristo al contar la parábola. El samaritano, otro elemento, el samaritano. El samaritano es el que nos sana, el que se acerca a nosotros, a nuestra miseria, a nuestra herida, a nuestra debilidad y nos sana. El samaritano representa a Jesucristo. Y aparte lo trata con aceite y con vino. Aceite que nos recuerda la unción, por ejemplo, del bautismo. En el bautismo es importante el agua, pero también el aceite. Se nos unge como sacerdote, profeta, rey. Somos ungidos en el bautismo. Luego, la unción, el aceite, y el vino, la Eucaristía. Se nos sana a través de los sacramentos. Continuamos. El samaritano lleva al judío herido a una posada. La posada representa a la iglesia. Decíamos
que esta sanación del hombre herido en el mundo, en nuestro peregrinar histórico, se da dentro de la Iglesia. La Iglesia efectivamente es la salud de nuestro siglo, como escribe Kiko Argüello en su canto de María, hija de tu Hijo. Pues le llama a María y le llama a la Iglesia salud de nuestro siglo. Salud, que significa salvación. Efectivamente, frente a tantas ideas raras, tantas ideologías antihumanistas, tanta cultura de muerte, la Iglesia es un lugar de salud, como un hospital para el mundo herido. Continuamos. Otro elemento de la parábola. Cuando el samaritano le dice al posadero, toma este dinero, empléalo en él, y si gastas más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Va a haber un regreso. Por la analogía de la fe, sabemos que esto nos habla del retorno de Cristo. Tenemos, por lo tanto, un sentido literal en la parábola del hijo pródigo. Es necesaria la caridad con cualquier persona que lo necesite, y tenemos un sentido analógico, que es que el amor de Dios, la caridad divina, la caridad de las personas divinas, cuida a la humanidad en el camino de la historia.